San Cibrán, o el Santo Brujo, es un santo muy venerado en la parroquia de Tomeza, en Pontevedra, ligada a la cultura del meigallo y la magia blanca, especialmente en curar el mal de ojo, meigallos, y abogado contra el reuma. La ermita de San Cibrán, situada en lo alto de Lusquiños, en Tomeza, es el centro de esta devoción popular. Frente a su fachada principal tenemos un cruceiro y un pousadoiro, lugar para realizar oficios religiosos. A unos metros existe un mirador que está inutilizable, desde el cual podemos ver la ciudad de Pontevedra, Tomeza y Fideirido. Su fiesta se celebra el lunes de Pascua, donde se realiza una romería. Hace tiempo se subía a pie a través del monte. Actualmente el camino está inaccesible, lo cual es una pena. Se realizan misas, procesión, comida y el ritual de dar 9 vueltas a la capilla, lanzando por cada vuelta una piedrecilla al tejado, pidiendo un deseo, o también pasar 3 veces por debajo del santo, llevando un ramito con hierbas milagrosas, romero, laurel, ruda, para reforzar la liberación del meigallo, dolencias y purificación del hogar. Finalizando esta celebración con una verbena. La leyenda popular local narra que la figura de San Cibrán apareció en la boca de la mina que alimentaba la fonte de Afraina, ubicada en uno de los caminos que lleva a la ermita. No muy lejos de esta se encuentra el Pazo das Donas, actualmente en ruinas. Antiguamente y en su última etapa fue monasterio habitado por una congregación de monjas. La tradición popular también afirma que los santos van solo donde quieren. En el caso de San Cibrán, su imagen se mostraba obstinada a ser trasladada a la iglesia parroquial, volviendo repetidamente a la zona alta del monte, lo que obligó a los vecinos a aceptar su ubicación. En resumen, San Cibrán de Tomeza no es solo un santo oficial, sino una figura folclórica y religiosa profundamente arraigada, que combina la fe cristiana con las creencias populares ancestrales de Galicia.